Nueva Red, el internet más rápido de México y Grupo Telecom México presentan. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Carlos Gabriel de Anda, el Potro. Hoy tengo un invitado, aquí en Jugada Maestra tenemos un invitado de primer nivel y para mí es un gusto, un honor, un placer, porque además somos amigos de hace mucho tiempo. Toda mi admiración y respeto. Preséntalo, Sensei. Javier Careaga es escritor, conferencista, consultor y ejecutivo, nacido en México. Licenciado de UT Austin, con maestría de Boston University. Javier fue nadador olímpico en los Juegos de Seúl 88 y Barcelona 92. Es coach ejecutivo y acompaña a personas, equipos y organizaciones a conocerse, clarificar objetivos y detonar su potencial para conquistar metas ambiciosas y relevantes. Fue presidente de la Federación Mexicana de Natación y director de operaciones estudiantiles de la UVM. Mi querido Javi, oye, qué belleza. Primero que nada, déjame estrechar tu mano. Sabes el cariño que te tengo a ti y a tu familia, a tu señora Cristi. Nos conocemos hace muchos años, desde que era soltero. Así es. No entremos en detalles. Exacto. Toda la admiración a alguien que yo veía, yo intenté nadar, pues era bastante malo, ¿no? Bastante malo, pero bueno, en el mundo de la natación habían personajes en esa nuestra época, bueno, tu época más bien, como figura de la natación en México, y por supuesto a nivel internacional, pues llegaste a ir a Olimpiadas, ya lo platicaremos, pues eras de los nombrados, ¿no? Me acuerdo Javier Careaga, Dieter Holtz, había un Robert Chamosh, ¿no? Que eran como los fuertes de esa época y bueno, pues toda mi admiración y respeto. Después pudimos desarrollar una buena amistad. Eres unos añitos más grande que yo, para que no... Que quede claro. Que quede claro. Pero bueno, Javi, a ver, platícanos, primero que nada, ¿cómo estás? Bueno, primero muy contento de verte. Gracias por invitarme a este espacio. Me encanta lo que tú haces. Gracias. La pasión que pones siempre en todo lo que haces y tú como deportista de alto rendimiento, pues sabes el valor que tiene. Pase lo que pase con el resultado y es un poco de lo que yo me he dado cuenta a lo largo de la vida y estoy muy bien, muy feliz con mi familia y cómo los roles o las etapas de la vida van cambiando y cómo todo lo que aprendí del deporte hoy me sirve en mi vida profesional, me sirve como papá, como esposo y muy agradecido, me siento muy feliz en mi vida. Fíjate, qué interesante lo que dices, entrando en el tema del deporte y ya nos presentarás tu libro y lo que estás haciendo. Qué interesante es esto porque yo creo que en México se le maltrata mucho al deportista. Sí. Se le maltrata mucho al deportista, ¿no? El deportista mexicano es fracasado, ya de por sí el mexicano pues, no tiene mentalidad, no hay grandes riquezas detrás de un deportista olímpico, ¿no? Como a lo mejor sí lo hay en Estados Unidos, que es nuestro vecino y es el con quien nos comparamos, ¿no? Claro. Un atleta olímpico en Estados Unidos, pues a lo mejor tiene una marca de cereales atrás de él o una marca de plumas o de computadoras, no sé, lo que sea. Difícilmente pasa eso en México porque sí creo que el estereotipo del deportista en México pareciera que es como nos sirve para ilusionarnos en las Olimpiadas o en algún evento en donde agitamos la bandera mexicana, pero después es sinónimo de fracaso. Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué, Javi? Porque O sea, se lo pregunto a un deportista 2 veces olímpico, claro. ¿no? O sea, no cualquiera. Sí, es una pregunta muy buena porque creo que falta mucha cultura social en cuanto a lo que es el valor del deporte. Y de pronto compramos culturalmente la idea de que solo el que gana triunfó y todos los demás son perdedores. Cuando tú sabes que llegar a altos niveles deportivos es un sacrificio de muchos años en cualquier deporte y no le quita nada
a ninguno de los que llegan a ese nivel que otro gane, porque alguien tiene que ganar, pero no le quita nada a los 10 o 15 años de esfuerzo que una persona tuvo que invertir para ponerse en la posición de pelear el triunfo en ese lugar, ¿no? En esa disciplina, en ese momento. Y desafortunadamente luego llegan aquellos que fueron a Juegos Olímpicos o la selección de fútbol regresa y no ganó, y entonces empieza, no sé si es porque vende, ¿no? el escándalo, pero empieza no, se fueron a pasear, turistas deportivos, gastan el dinero de México nada más a irse a pasear, mira nada más, quedaron en 12avo. Y en realidad el deportista que llega a ese nivel ya le invirtió 15 años de su vida para llegar ahí. Como mínimo. Y fíjate, y te compras la idea. A mí me pasó, yo fui parte de lo que llamaron el Barcelonazo, donde solamente mi querido amigo Carlos Mercenario ganó medalla y el resto de la delegación nada, no ganó ninguna medalla, pero si tú nada más crees que eso es lo único que importó y no ves, oye, esta persona entró con este tiempo, hice otro tiempo, mejoró su lugar, bueno, esa era la expectativa, ¿no? O sea, tú llegas a ser de los 20 mejores del mundo y llegas a poder participar en los Juegos Olímpicos. Y la expectativa para mí es, tú ahí tienes que hacer tu mejor desempeño de tu vida. Ese es tu compromiso como deportista, llegar y en el lugar y en el momento hacer tu mejor desempeño. Pero luego llegas y quedaste 15avo y te dicen, oye, ¿por qué el fracaso? Digo, oye, ¿cómo fracaso? O sea, mira, llevo 15 años, he tenido que superar todas estas cosas y creo que es importante que lo preguntes, porque las personas tienen que darse cuenta que no existe tal. Claro, habrá quien sí se va a pasear, habrá quien está haciendo mal uso de los recursos del gobierno y va y pasea. Sí, pero normalmente están en San Lázaro, ¿eh? No son los deportistas. Yo sí les puedo decir quiénes y dónde vacacionan. No lo dijo Javi, lo digo yo. Total, a mí me apoya el sensei, o sea que me la Pérez Prado. El sensei es un no lo vas a poder conocer. Puede aparecer en cualquier momento su voz o algo, pero ahí está. Ya. Es omnipotente, nos apoya, pero no tiene forma física. Esto que dices, qué fuerte, y perdón por la interrupción, Javi, pero No, esto que dices, fracasaste, ¿no? Ahora, la gente que tiene un micrófono o una pluma, que además es muy valiosa su participación en muchos de los casos, en muchos otros no, cuando se vuelve simplemente una expresión o ir al directorio y toda mi reputación va de acuerdo a que la palabra fracaso en el diccionario dice no consiguió el objetivo o no conseguí el objetivo. Ahí dice fracaso. Eso es lo que significa fracaso. Claro. No conseguiste el objetivo. Tú dijiste que ibas por el récord. Javier Careaga, entre otras cosas, tuvo el récord de pecho en 100 o 222 años. En 200 metros pecho, que a él les encargo, ¿eh? A él les encargo, nádense de 200 metros pecho. Sí, para que vean cómo. Durante 22 años fuiste el récord mexicano, ¿no? En México, digamos. Esta parte que a lo mejor vas a la Olimpiada y no rompes el récord mexicano, ¿no? Y te dicen, o sea, yo puedo buscar la manera de verte de hacer tu hazaña deportiva, o lo que dijiste, de ponerte en una posición de competencia, que se me hizo extraordinaria esa frase, ponerte en esa posición de competencia que llevaste muchísimos años para poderte poner en esa posición de ir a las Olimpiadas, pero yo si quiero con un plumazo, te hago un fracasado, porque digo, no rompiste tu récord, el récord mexicano, que eso es lo que se esperaba. Entonces no cumpliste con tu objetivo, entonces fracasaste. Eres un fracasado, Javier Careaga, y tus 20 años intentando nadar. No mames. Sí, no, y además, fíjate, está todavía peor porque en mi caso particular sí rompí mi récord, fue récord nacional y aún así me dijeron, ¿por qué el fracaso? Porque la idea es, si no ganaste medalla, fracasaste. Y entonces tú ahí como chavo dices, híjole, caray, pues sí es cierto, no ha de ser re fácil ganar una medalla. Y no es fácil ganar una medalla. Y no importa, porque lo que importa es que te atrevas a ponerte en esa posición y recorras el camino necesario para ponerte en la posición de pelear. ¿Cuántas horas al día entrenabas, Javi? ¿Cuántas horas al día entrenabas? ¿Y desde qué edad? A ver, vamos a hacer un paréntesis ahí rápido para que la gente entienda. Sí, bueno, no necesariamente es para todos, pero yo empecé a entrenar en serio como a los 7 años, ¿no? Y me retiré a los 25, ¿no? Entonces fueron, ¿qué? Pues como 18 años, ¿no? De esfuerzo. Sí. Y en ese camino
vas teniendo, y de hecho ahorita te platico por qué creo que esto es muy importante. ¿Me decías que nadabas en el club alemán? Sí, Okay. sí. Yo empecé en el Centro Acuático del Pedregal, luego en el club alemán. Luego, cuando ya realmente tuve la idea de ir a los Juegos Olímpicos, me fui a Estados Unidos porque tuve la oportunidad, lo busqué, etcétera. ¿Sabes quién también era de tu generación? Pepe Gutiérrez. Pepe Gutiérrez. José Gutiérrez, sí, claro. Sí, grandes nadadores. Sí, ¿no? sí. Y bueno, finalmente logro mi primer meta, que es ir a Seúl. Y en Seúl me doy cuenta que en realidad tienes la oportunidad de soñar más grande. Yo en Seúl igual hice mi mejor marca y quedé 25avo. Y dije, yo voy a ir a Barcelona a ganar una medalla. Y tuve 4 años muy complicados, entre ellos una hernia de disco, una hepatitis, y aún así bajé 5 años entre Seúl y Barcelona y quedé 15avo. ¿Bajé Bajé 5 segundos, perdón. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. La natación es una locura eso. Y además fue en un camino muy tortuoso, en donde como deportista tienes esa ambición y pones todos tus recursos y todo tu esfuerzo. Y hice una marca que en Seúl había sido bronce. La misma marca que fue bronce en Seúl fue 15avo en Barcelona. Sí. Y entonces yo me voy con una sensación de satisfacción y llego a México y ¿por qué el fracaso? Y ahora que he tenido la oportunidad de convivir con muchos amigos míos o muchos compañeros que alguna vez fueron los Juegos Olímpicos, a partir de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, me doy cuenta que es un fenómeno muy compartido. El que nos hubiéramos creído que fracasamos cuando le dedicaste 15 años de tu vida a tratar de ser lo mejor que podías ser. Porque al final, digo, no soy una persona tan alta, mido unos 76 y pues, oye, vas y compites contra personas que tienen otra carrocería, otra carrocería. O sea, la realidad es que cada camino es único y si no sabemos darle nosotros el valor a tu propio camino y si te compras la idea de que, no ganaste medalla, perdiste, entonces ni siquiera te llevas el verdadero valor de la experiencia. Es que Fíjate, Juan Carlos, que aquí hay algo muy interesante. Vamos a hacer una analogía. Es como cuando construyes un edificio bonito como este. Pero cuando dices, es que Torre Mayor es más grande que este, eso no le quita todo el esfuerzo que tiene este. Es una sensei. Totalmente. Sensei, exactamente. Sí, ya y eso, por qué el sensei ya entiendo por qué el sensei. Oye, ¿por qué crees que Sí, ya entendí por qué el sensei, cabrón. Déjate digo algo muy interesante. Y es que cada vida es un camino. Exactamente. Hay dos cosas. Bueno, lo que acaba de decir el sensei, pero esto que tú dices, de ponerte en esa posición, lo que tienes que hacer para ponerte en esa posición, y alguien tan fácil le llama fracaso. Y esto que dices, cada vida es un camino que recorrer. Porque si ahora que la tecnología nos ayuda con todo esto, si dijeran, Javier Careaga hubiera nacido en Massachusetts, ¿no? No por la alimentación, sino por el desarrollo deportivo, ¿no? Claro. O sea, como, entreno, me duele el codo, me curan, ando medio con sueños medio tormentosos, voy al psicólogo, estudio, como, entreno, veo a mis papás, o sea, todo lo que es en Estados Unidos, ¿no? Acá, bueno, pues ya sabes, que es totalmente, está de cabeza. Y si además Javier Careaga por ahí hubiera tenido 10 kilos más de masa muscular y 10 kilos más, 10 centímetros más por genética. Ajá. O sea, no es el esfuerzo y la mentalidad, es un tema que ya la vida te regala, ¿no? Sí, o sea, después hay que emplearlo con responsabilidad como tú lo hiciste. Claro. A lo mejor hubieras podido ser medalla de oro en las Olimpiadas. Claro. Entonces, claro, pero en esa suposición, todos los que sí fracasaron en su intento por soñar y no se atrevieron a soñar, van a querer poder ponerte en ese mismo pedestal a ti. Entonces van a decir, no, bueno, si mi abuelita tuviera llantas, sería bicicleta, ¿no? Exactamente. En lugar de ver la abundancia de Javier Careaga y de todos los deportistas olímpicos, de levantarse temprano, de enjugarse las lágrimas en una alberca para que no te vean llorar, ¿no? O sea, una serie de cosas, todos los esfuerzos que vivieron. Y en lugar de recibirlos nosotros como algo que pretende mejorar la sociedad, porque el día de mañana va a ser un hombre de valor, los recibimos como si fueran los delincuentes. Tienes toda la razón. Mira, dijiste dos cosas que me hacen clic total. Una, el único fracaso es no atreverte. Totalmente. El único fracaso es, híjole, es que está difícil y es que no tengo con qué. O sea, yo creo que es el único fracaso. Y luego el otro es,
precisamente estas personas que se baten todos los días por mejorar, por dar un ejemplo de superación, son ejemplos positivos para mejorar la sociedad. Amén. Y sin embargo, los mancillamos, ¿no? No quiero decir que no vaya a haber momentos donde tú tengas que recibir una... Sí, pues una- eso, ¿no? O sí, sea, sí, te fuiste de pachanga la noche anterior, Sí, te sí, emborrachaste sí, y no sí. llegaste bien. Oye, asume las consecuencias Sí, de la o el crítica, temple no te alcanzó y te Exacto, derrumbaste ¿no? la competencia. Sí, bueno, hay Pero por palos otro que hay que lado, llevarse. es eso, es reconocer a personas que están dando un ejemplo, decir, es la pugna por la excelencia. Al final del día, el espíritu olímpico tiene 3 valores. Dice, no es importante ganar, sino competir, pero competir buscando la excelencia, ¿no? Entonces es la Claro, excelencia. claro. Competir en un entorno de respeto y celebrar la amistad, que es la unión. Esos son los 3 valores fundamentales del olimpismo. Sí, pero de esos 3 valores, siempre esta gente que nos enajena y nos lleva a pensar que se ha fracasado sí o sí el deporte mexicano, que tampoco estoy diciendo que seamos las lumbreras, no, No. pero nos cortan una parte de la frase que tú dices. No es importante ganar, sino competir, pero competir por la excelencia. Eso no nos lo dicen. Nos dicen, ganar no importa, lo que importa es competir, esas son Me la frases de puedo llevar de mediocres. pechito. No, Sí, no. Hay que competir por la excelencia. Sí, O sea, sí. puede ser que no gane el oro, pero la excelencia de romper el récord, la excelencia de meterme una final, ve como en tu caso que llegaste a ser 15º del mundo, 15º del mundo en tu disciplina. Sí. Puta madre, o sea, 15º del mundo. Esto de competir por la excelencia sí tiene un valor agregado y de repente nos borran esa frase. Sí. Y fíjate, incluso hay que complementarla, ¿no? No es importante ganar, pero sí competir para ganar, entrenar para ganar. Por tu propia excelencia. Exacto, ¿no? Basado en eso. Y entonces se cumple el decir, bueno, al final no ganaste y está bien, pero tú competiste por alcanzar la excelencia tuya, tu máximo nivel de excelencia. Y eso es lo que es importante. Y cuando decimos que cada camino realmente es distinto, yo creo que hay que medir no dónde llegas, sino dónde empiezas. Porque si tú volteas alrededor y tú te das cuenta, incluso yo tuve condiciones que muchísimas personas en México no tuvieron. Y tal vez no tuve las que tuvieron en Alemania y en Massachusetts. Pero como tú decías, tú recibes un juego de cartas y la pregunta es qué haces con él, cómo juegas tú tus cartas, Qué con tu buena altura, analogía, con claro. tu fisiología y cómo maximizas tu potencial a través de la mentalidad y del uso de tus recursos, de tu tiempo, de tu determinación, de tu priorización de lo que quieres lograr. Y entonces se vuelve un ganar-ganar. Y eso es lo que yo entendí con el tiempo, que realmente lo importante del deporte es lo que te deja. Es la persona en la que te conviertes por haber buscado llegar a esa meta. Claro. Aparte, bueno, no aparte, lo has dicho todo, me parece sumamente sensato y además lo viviste, ¿no? Lo sabes de lo que estás hablando. Yo digo 2 más 2 son 4, bueno, yo no, todo el mundo dice 2 más 2 son 4. Si nosotros tenemos una escuela deportiva, por llamarlo así, ¿no? Más allá del fútbol, que pareciera es lo que más aporta o lo que más apoyo tiene, porque también bueno, pues está profesionalizado y también es lo que más le deja a los clubes, entonces los clubes le meten más lana. Por ejemplo, en Argentina, River Plate, pues es un club, o sea, y hay nadadores, y hay tenistas, y hay basquetbolistas, ¿no? O el Real Madrid, hay basquetbolistas, hay nadadores, hay jugadores de pádel, lo que tú quieras. A lo mejor en México ese modelo deportivo no se ha dado, diferentes circunstancias, pero en general, la escuela deportiva mexicana, dejando el box, que es extraordinario, pero la escuela deportiva mexicana a lo mejor no estamos ni siquiera en los primeros 30 lugares. Claro. A lo mejor no estamos ni en los primeros. O sea, la escuela deportiva cubana es mucho mejor, la brasileña es mucho mejor, la argentina es mucho mejor, la estadounidense, la canadiense, la española, la francesa. Y cuando tú ves que no estás dentro de esos 30 primeros del mundo, pero tienes un nadador que te sale 15, o una gimnasta, esta chava Alexa, ¿no? Alexa Moreno, que te sale 4, pero la están jodiendo que porque es medio gordita y que porque no tiene madres. O sea, honestamente, o sea, tampoco sabemos recibir el mensaje de pelear por la alta competencia. Claro, si nos pone la película Hollywood de Bale, ¿no? Esta chica afroamericana
que es chiquitita. Sí, se hace la película de ella, vamos, compramos las palomitas, lloramos y decimos, qué chingona historia. Pero si es de México, pues, le faltan 20 centavos para el peso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que nuestra escuela deportiva no esté en los primeros 30 del mundo? Y si tenemos un cuarto lugar en gimnasia, la estemos machacando y moliendo. Y ve nada más la mentalidad de esta chava, Javi. Sí. Se ha repuesto. ¿Tú qué viviste dentro de la natación? ¿Quiénes apoyaban a nivel empresarial o solamente era el gobierno? Digo, a ti supongo que también tus papás. ¿Cómo era ese apoyo o ese no apoyo en esa época? No, en esa época ni siquiera estaba muy estructurada ni la CONADE ni el Comité Olímpico, no había ningún apoyo realmente, eran apoyos de los clubes un poco y los papás. Era o sea, el alemán te pagaba con lo que podía, te daba las facilidades, te daba un... Pero los viajes, ¿eso quién los pagaba? Papás. Los papás. Todos los papás. Sí, los papás. A nivel clubes yo creo que así sigue siendo. Bueno, ahora con los institutos del deporte y la Olimpiada Nacional, los Juegos CONADE, pues lo pagan los institutos. Al final ya hay más apoyo para las bases. Sí. Y fíjate, lo interesante es que ahora que están los Panamericanos, si te das cuenta, a México le está yendo relativamente bien, sí. por no decir que muy bien. Sí. Pero te das cuenta lo que podríamos hacer si estuviéramos tantito organizados, si verdaderamente hubiera una escuela de deporte y hubiera claridad en todo el sistema y hubiera una armonía entre la CONADE, el Comité Olímpico, los institutos, las federaciones, las asociaciones, como que tenemos todas las piezas pero desarticuladas. Imagínate, les está yendo increíblemente bien y si les escarbas, te das cuenta que son la mayoría esfuerzos individuales, algunos esfuerzos estatales, pero muchos de ellos, por lo menos en la natación, son esfuerzos familiares. Esfuerzos de familia que lo mandan a entrenar con tal entrenador en tal lugar y le cambia la mentalidad y sigue mejorando. Y en realidad, si hubiera una escuela de deporte bien estructurada, ¿dónde estaríamos? Y fíjate, eso que dices tú cuando dicen, le cambia la mentalidad, yo peleo mucho con eso porque yo creo que el mexicano tiene una gran mentalidad. O sea, el mexicano se encuentra por una historia natural, desde que estás en la primaria, o te agarras a madrazos, o te agarran a madrazos, o te encuentras con ciertas vicisitudes naturales. Bueno, a ver, el Chavo del Ocho, que todos adoramos y queremos, pues se madreaban en la vecindad, ¿no? O sea, el Chavo le pegaba a Kiko le pegaba a Ñoño. O sea, hay ejemplos de combates y de batallas que a lo mejor en otras niñez no se vivían de esa manera. ¿A qué voy con esto? Por ahí vimos el máster El Viento del Sensei o algo porque se abrieron puertas, cerraron, no nos espanten. Todo esto te lo digo porque me dicen, el mexicano no tiene mentalidad, caray. Pues el boxeador. No, sí. El boxeador, o sea, más mentalidad que el boxeador. Y ahorita que decías, los papás pagan y entonces van a otro lugar y cambian la mentalidad. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que cambia también el entrenamiento, ¿no? Sí. El entrenamiento se depura más. O sea, pensar que el mexicano es agachón en el deporte me parece criminal. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo hablaba muy particularmente de la natación y ahorita te explico a qué me refiero. Y yo creo que la mentalidad del mexicano deportista ha cambiado muchísimo a lo largo de los últimos 30 o 20 años. Y antes, ahora ya a ninguna selección se le dice los ratoncitos verdes. No, ahora una selección se para en cualquier terreno y es respetada la selección. Aunque lo tratan de regresar, o sea, esa retórica, no, yo te entiendo lo que tú dices, tú como deportista de alto rendimiento lo valoras, pero mucha gente lo desprecia, incluso medios de comunicación, porque si no eres campeón del mundo fracasaste. Claro. Volvemos a lo mismo. Pero fíjate lo que hizo Chucho Ramírez y la selección juvenil en aquel entonces. Eso le cambió la cara al fútbol mexicano. Y cuando yo digo le cambia la mentalidad, hablaba mucho de la natación, porque en México todavía falta hacer un clic para decir México puede tener un medallista olímpico en natación. Pero no es falta de entrenamiento, no es falta de... Por ejemplo, te voy a dar en clavados. Clavados tiene una mentalidad, dice... Tremenda. Y eso es lo que pasa con algunos deportes. Tú sabes que puedes aspirar a ser campeón olímpico. En clavados en México, si tú entras a los clavados, sabes que hay una escuela que te puede llevar a pelear una medalla olímpica. Sí, como el taekwondo,
Como los Exacto, clavados, como la caminata. Como la caminata. Y en cambio en natación no la hay. Y yo ¿Por la estoy viendo- genética? ¿Por el tamaño del nadador? Tal vez por una historia, una falta de entrenamiento, de estructura. Pero ahorita estoy viendo nadadores, cuando digo que van y les cambian la mentalidad, pensaba en 2 o 3 que hoy entrenan con Sergio López, un entrenador que fue un español que fue medallista olímpico, y entonces llega y les dice, pues tú puedes ser medallista olímpico. Y entonces se la creen y veo lo que están haciendo en los Panamericanos y digo, wow, estos chavos ya le dieron el clic en la natación, ¿no? Qué buen detalle lo que acabas de decir. ¿Tú crees que la retórica de los medios de comunicación, ya sé que también los medios de comunicación, yo he estado en ellos 15 años y ya me la sé, van a decir, ahora es nuestra culpa, su fracaso es nuestra culpa. No, pero sabemos cómo se pueden matizar las cosas y hacia dónde quiero yo vender. Hay una máxima en el periodismo, no soy yo periodista, pero la practican muchísimos, yo les digo cerdos del micrófono, la practican muchísimos, habla mal del triunfador y vas a ser famoso. Habla mal del triunfador y vas a ser famoso. Es una máxima en el periodismo, ¿eh? O sea, no es mía. Wow. Habla mal del triunfador y vas a ser famoso, ¿no? Tú madrea a Hugo Sánchez, tú madrea al Canelo, y vas a ser famoso. Punto. Entonces, sí les gusta el protagonismo. A lo que voy es esta parte que de repente como mexicanos nos hemos creído, cómo buscar, yo digo, a veces hasta en la victoria se busca derrotarnos, ¿no? 20 años antes de que tú fueras a una olimpiada, tuvimos la única medalla de oro con el Tibio Muñoz, ¿no? ¿Y qué decían? El Tibio. O sea, los chistes eran, es que su mamá es de Aguascalientes y su papá de Río Frío, es que no le gustaba el agua caliente. No, pues es que siempre fue tibio. Las siguientes olimpiadas ya no repitió. O sea, cabrón, medalla de oro, y por su apodo ya estás viendo cómo volverlo timorato. Es nuestra pinche retórica, con todo respeto. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y creo, digo, al menos por lo menos en la natación, yo creo que en diferentes países sí se han hecho cosas técnicamente y científicamente que México todavía no está ahí. Misión viejo, ¿no? Aquí no tenemos un misión viejo. No. Que te ponen por abajo de donde están nadando, te ponen un espejo, una cámara. Que es como una pecera para ver cómo mete la mano el nadador. Y entonces, pues, no tenemos eso acá. Sí, no. Entonces el nadador también no mejora porque faltan instrumentos para mejorar. Eso es cierto. Y a mí lo que me pasó es que yo me fui de México a Estados Unidos siendo campeón nacional y pues, no había en ese entonces internet y pues yo llego a un equipo de chavos y digo, soy campeón nacional. Pues qué buena onda, aquí no eres nadie, maestro. Eres 5º lugar de este equipo, ya no se diga a nivel nacional de Estados Unidos. Y te vas a entrenar con el equipo B o te regresas a México. Y entonces eso me ayudó a decir, bueno, estos chavos creen de verdad que pueden ser campeones olímpicos. Yo quiero pegarme, quiero aprender de cómo piensan ellos. Claro. Y luego me di cuenta que realmente lo que los hacía distintos era su ética de trabajo, su capacidad para resistir el esfuerzo. Es que esa es la mentalidad. No es, me paro aquí y antes de tirarme a la alberca es, voy a ganar y pienso que voy a ganar. No, es lo que haces todos los días. Exactamente. Es lo que haces todos los días. No cuando estás enfrente de la situación, es lo que hiciste ahí para llegar ahí, claro. Mira, a mí me impresionó mucho un cuate en particular. La ética de trabajo. Que era sordo. O sea, tenía creo que el 20% de oído nada más y usaba un aparatito. Y era el campeón, él tenía el récord mundial de los 400 metros combinado. Entonces me lo presentan y yo digo, no, este cuate, ¿qué onda con este cuate? Nació superdotado. Y entonces ya empieza la temporada, empiezo a entrenar con él. Y sí, nació superdotado en su fuerza de voluntad, porque no había nadie que entrenara como él. Era una locura lo que él hacía y cómo se comprometía diario. Ahí está, por eso es el mejor del mundo. No porque nació con una varita mágica, dijeron eso, sino porque no hay nadie que entrene como él. Claro. Es impresionante. Fíjate, lo que dices ahorita de los Panamericanos, que le está yendo muy bien a México, y este discurso, ¿no? Yo digo el contraperiodismo, que alguien tiene que levantar la voz contra ese periodismo que machaca y que madrea al tipo noble que se levanta a entrenar buscando la excelencia. Después no sabemos si le va a alcanzar, pero los Panamericanos ya empiezas a escuchar. Sí, pero Estados Unidos manda a su equipo C. Sí, pero Canadá manda... ¿Qué hago?
¿qué hago con eso? O sea, Sí, güey, sí. ¿qué hago? O sea, brother. Sí, Entonces, sí. Es de meditarse, como decimos, escupir para arriba, ¿no? Escupir Porque para arriba. es justo lo contrario que queremos como país, ¿no? Ok, puedes decir, ok, hay que considerar esto, pero hay que considerar todos estos logros y hay que considerar este avance. Y qué bueno que Estados Unidos mande eso, pero entonces comparemos las infraestructuras deportivas, la inversión en tecnología, el número de afiliados por la cultura. O sea, JC, ahí en Estados Unidos todo el mundo hace deporte. Todo el mundo. Y todo el mundo empieza en las ligas locales. Si nos ponemos a ver cuántos espacios para practicar deporte a nivel, digamos, barrio, a nivel comunidad, abiertos para todos los chavos, juegan béisbol, fútbol americano. Hay campos de golf. Hay campos de Públicos, golf gratuitos, el tenis, la públicos. natación. Y ya después se van especializando. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la base de atletas que tiene Estados Unidos? Vamos a compararla con México, vamos a comparar la infraestructura. O sea, si vamos a comparar de qué llevan el equipo B, también comparemos las otras cosas para ponerlas en el contexto correcto y dejar de demeritar o de quitarle valor al esfuerzo del mexicano. En esa, lo que tú decías de Chucho Ramírez, esa programación neurolingüística que le puso a los chavos cuando iban a jugar esa final contra Brasil en Perú, en el sub-17, y que decía, puta, vamos a jugar contra Brasil, y entonces le dice Chucho, le dice, espérame, si es Brasil, pero estos güeyes no han ganado, estos no son Pelé, güey, estos no son Ronaldo, o sea, estos no han ganado nada, estos son igual que ustedes, güey. O sea, no han ganado nada. Estos no son el Brasil que ustedes ven a Ronaldinho, no. Estos son igual que ustedes, van por su primer gran logro, güey. O sea, no han ganado nada. Métanse eso en la cabeza, ¿no? Y cómo dicen los chavos que yo tengo una gran relación con Enrique Esqueda, con el Paleta Esqueda, que es campeón del mundo de esa época. Enrique, o sea, ¿cómo te cambia eso, el panorama de decir... Voy ligero de equipaje. ¿A qué voy con esto? Esta programación que deberíamos de tener, con base en lo que tú estás diciendo, creo que sería importantísimo pensar en que las medallas olímpicas no fuera lo único que se contabilizara en México, sino los quintos lugares, los octavos lugares, porque también es un gran logro ser 8 del mundo o 10 del mundo, ¿no? En el top del Excel, estás hablando de una olimpiada, no estás hablando del 10 del barrio, o sea, es una olimpiada. Y yo creo que eso haría más ligero al competidor. Total. Y por ahí te cuelas. Oye, güey, tienes que ser 10 del mundo. Y si regresas cuarto, eres exitoso. Totalmente. ¿No? Tienes que ganar la de oro. Y llegaste con cuarto, eres fracasado. Hay un cambio en la... No, totalmente. Tienes toda la razón. Eso sería muy bueno, como que haría un panorama muchísimo más justo, que me gustó como dijiste, te libera de equipaje. O sea, como que pone en la justa dimensión el valor de ese esfuerzo que tú has hecho. Y creo que yo, por lo menos como deportista, mi única consigna siempre era en el momento que tenía que hacer mi mejor tiempo, que pudiera hacerlo. Porque eso sí está de alguna forma en tu control. Claro. ¿No? Es decir, claro. a qué hora me acuesto, cómo descanso, Claro. cómo El aflojo, entrenamiento a qué hora invisible. me duermo, para llegar el día Claro. que tengo que nadar 200 metros pecho en los Juegos Olímpicos y ese día hacer mi mejor tiempo. Porque eso sí hay una serie de factores, ¿no? Es complicado en los Juegos Olímpicos, bla, bla, bla. Pero sí está dentro de tu control. Ese debe ser la exigencia, digo yo. Eso sí, totalmente, no, de acuerdo. Platícame antes de entrar con lo de tu libro, que está muy interesante, y lo que haces, las conferencias, todos los proyectos que traigas, Javi, porque me queda claro, y por eso yo decía al principio, con todo lo que decías, el deporte te ha hecho un hombre exitoso, porque el éxito para mí es que tu entorno sea feliz. Y a mí me consta que como hombre de familia, que has hecho felices a tu esposa, a tus hijos, ¿no? El poder hacer feliz a un niño, eso es éxito. Y tú lo tienes muy, muy demarcado como el atleta, como el profesionista, como el amigo, como el padre. Y son de esas personas que necesitamos en nuestra sociedad. Es un deleite tenerte acá, Gracias, Javi. Jessy, gracias. Un honor como amigo, además. Me parece que vale también la pena que nos cuentes alguna anécdota noble, algo que nos haga reír o sufrir o cortarnos o mordernos las uñas de alguna de las olimpiadas, alguna
esto no lo va a escuchar Cristi. Si se te metió a la Villa Olímpica una voleibolista o algo. Oye, güey, me vas a dar casa habitación. No, platícanos algo que te haya pasado, que puedas llegar a tu casa a dormir sin problemas, Javi. Que nadie lo puse a sudar, sensei. No, ¿sabes por qué me mueve la risa? No. Olvidé corte, güey. Ya se puso rojo, Javi. Ya se acordó de algo. No. Cristi, esto no fue planeado. Es que, mira, me da mucha risa porque estamos aquí cerquita de la Villa Olímpica de México. Tengo un amigo peruano que era contendiente a medalla en los Juegos Olímpicos de México. ¿En natación? En natación. En el 68. En el 68. Y entonces en la eliminatoria el típico error se tiró a pasar, ¿no? Así como me la llevo leve en la mañana y ya en la tarde y queda noveno, ¿no? Entonces queda fuera de la final y entonces... Por el tiempo. Ajá, se queda noveno y no pasa a la final. Y él decide, el noveno es el primer suplente, pero decide mejor que se va a ir con la de voleibol y no fue a las finales y se quedó en el ligue en la Villa y resulta que una de las personas se sintió mal y estuvo el lugar disponible. Y entonces él está de pronto viendo la tele y dicen, se está buscando a tal persona que es el primer suplente y él con la de voleibol viendo como la medalla de bronce o de oro. Javi, no fuiste tú, ¿verdad? No fuiste tú. Javi, digo, oye, Javi, porque tú también nadaste la final, ve. A mí como que esto no me está cuadrando, No, vas a llegar a casa tranquilito, Javi. Tranquilo, esto fue chura mío. Lo que hace falta más es creernos. Estaba checando ahorita tu libro. Creernos es el camino. O sea, yo no creo que sea más infeliz el lugar número 20 de la Fórmula 1 que el mismo Max Verstappen. O sea, los dos se divierten igual. Tienen su misma línea, independientemente de eso, o sea, al final de cuentas es una competencia. El hecho de que no termines en primer lugar no significa que seas un fracasado. Lo poníamos hace rato con el tema de los edificios. Esta vista está preciosa. Tenemos aquí al Colosio de Santa Úrsula. Cosa que Torre Mayor o Torre Reforma no lo tiene. Lo que hay que apreciar es lo que se tiene. Valorarlo. Lo que hablabas ahí en tu libro, hay que disfrutar el camino, ¿eh? Y eso es un eslogan de Porsche. Dice, no es a dónde vas, es el camino que recorres. Así es. No, totalmente de acuerdo. Y de hecho yo decidí escribir este libro, que se llama La meta fue el camino. Sí, qué buen título. Porque yo pienso, es una voz o la intención es justamente el poder rebatir el hecho de que solo el que gana triunfa. El triunfo es personal, es íntimo y tú lo tienes que entender. Y tienes que poder transferir esa riqueza a los ámbitos de tu vida posteriores al deporte, porque el deporte termina, ¿no? Y entonces lo que quise hacer aquí es hacer una como descripción muy transparente de mi experiencia como deportista, como para dar voz a un deportista, pero también dar como gratitud a todas las personas que me acompañaron en este camino y también como para un papá o un chavo que está ahorita en este camino que pueda decir, oye, es que las cosas van poco a poco, puedo tener este sueño, puedo poner todo mi corazón y mi empeño en lograrlo y tampoco pasa nada si no lo logro. Pero si no le pongo todo, seguro no lo logro, ¿no? ¿Y por qué digo no pasa nada si no lo logro? Porque justamente la riqueza está en que te atrevas en ir hacia allá y por eso se llama La meta fue el camino, porque el camino es lo que verdaderamente te construye. De nada serviría que te digan, varita mágica, ¡pum!, tienes medalla olímpica. ¡Qué padre! ¿Y dónde estuvo la transformación como ser humano, del esfuerzo, la dedicación, la resiliencia, el levantarte de los reveses de la vida? Porque también lo que cuento aquí, que creo que es importante, es que el deporte está inmerso en todo lo que tú eres como ser humano, en todas tus dinámicas familiares, en todos los problemas que vives. De hecho,
Esto yo no sé si alguna vez te lo conté, Jaycee, pero con mucha tristeza y muy lamentablemente, mi hermana mayor tuvo un accidente de coche y murió cuando yo era deportista. Y eso para mí marcó mi vida muchísimo más que los Juegos Olímpicos. O sea, simplemente no hay punto de comparación. Pero se combinó con mi deseo de ser nadador y con cómo lidié yo con el dolor de la pérdida, porque todas las personas vivimos pérdida en la vida. Y la situación familiar y tus papás. Y yo, la verdad, estoy muy afortunado porque escogí construir una sanación dentro de la natación y no en las drogas o el alcohol, porque yo tenía 17 años cuando mi hermana se muere, ¿no? Claro. Y se vuelve una inspiración, ¿no? Y bueno, entonces cuento todo eso porque finalmente creo que tenemos que desmitificar el hecho de que si no tienes la altura de no sé quién o no juegas como Michael Jordan, entonces no te metes al básquetbol. Pero si es lo que te gusta, métete. Igual y eres Stockton y no eres tan alto y eres un muy buen, y aunque no lo fueras, si es lo que te disfrutas. Si es tu pasión, hazlo. Si es o sea, al tu final pasión, del día hazlo. nadie se acuerda quién ganó, nada. Al final, si yo te digo, oye, ¿quién ganó los 400 metros con vallas en Seúl? Va a decir, pues, qué sé yo, ¿y qué más da? Pues es que no da. Realmente lo único importante es que tú, como ser humano, digas, oye, esto quiero hacer y te lances. Y que no sea el miedo al fracaso o el que esté difícil que te detenga. Fíjate, esta anécdota que acabas de decir ahorita acá, como anillo al dedo, yo soy muy amigo de los Capilla, bueno, Ricardo Capilla, de hecho ayer hablé con él, ahorita Ricardo, que jugó fútbol, y ahorita es director general de Eurocopter en Latinoamérica, el guate se fue a Estados Unidos y ahí hizo su carrera, pero yo crecí con Ricardo papá, porque eran 4 de los Capilla que eran clavadistas, ¿no? Sí. Joaquín, obviamente, bueno, pues la máxima gloria del deporte mexicano en cuanto Claro. y a las Olimpiadas, ¿no? 4 Sí. medallas, o sea, y en la casa donde yo crecí con Ricardo, donde crecimos, ahí en Ure 5, fue donde ellos escucharon en la radio, los papás de los Capilla, digamos, los abuelos de Ricardo, mi cuate, fue donde escucharon en el 48 a Joaquín Capilla ganar su primer medalla y me decía Ricardo, papá, mira, aquí estábamos escuchando y Capilla se va a tirar el clavado, si puede ganar la de bronce. Fue en Londres en el 48. Wow. Entonces ahí me decía, estábamos aquí en la sala y nos platicaban todo este rollo. Bueno, pues Ricardo Capilla, papá, se seguía tirando unos clavados, fue panamericano, él no fue a las Olimpiadas, pero fue panamericano y se seguía tirando. Con 70 años se aventaba unos clavados el señor en el Asturiano. No te lo puedo creer. Eran una locura. Y en alguna ocasión, ahorita lo que estás diciendo, estaba un chavito que de manera natural, de esos cuates que no le tienen miedo a la altura y se avientan del de 5 metros y el de 3 metros y de manera natural se aventaban. Y estábamos ahí platicando y entonces yo le digo al chavito, no, el papá es uno de los Capilla y Ricardo Capilla y Joaquín Capilla y todo. Y claro, el chavito... un chavito de 10 años, y estaba de moda Greg Louganis en ese tiempo, qué por ahí. Buena onda. Le digo, oye, ¿conoces a Greg Louganis? Y de repente se voltea y me dice, no, yo no conozco a nadie, a mí nada más me gusta aventarme. Güey, no me estés chingando, güey. Eso es la vida. O sea, a mí lo que acabas de decir, Gaby, o sea, güey, brother, no conozco a Greg Louganis. Y Carlos Girón, le di yo una cátedra, ya sabrás, yo con memoria deportiva. Carlos Girón y los Capilla. Me dice, chavito, no, yo no conozco a nadie de los Capilla. Pero ahorita Greg Louganis, campeón olímpico, campeón. No, a mí nada más me gusta aventarme. Pinche. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Qué claro. zen, ¿no? Así O sea, pero se volvía a subir las escaleras y se aventaba. Y se volvía a subir. Claro, a ver, cabe decir que yo, 10 años más grande que el chavito, no me atrevía a aventarme del que él se aventaba. No, qué chingado me iba a aventar. Y se aventaba así, y luego caía, y se aventaba. Y Ricardo, papá, decía, ve nomás este cabrón. Espaldarazo, pum, y luego del trampolín, y intentaba la marometa y se caía, y del agua y se volvía a salir el chamaco. Pero con una pasión, él solito, sin amigos, sin pelotas, sin nadie él solito tenía una diversión por aventarse, o sea, seguramente no fue ni a ninguno centroamericano, ni panamericano, pero el tipo reconoció que solamente le gustaba aventarse. Qué sabiduría, ¿eh? Qué maravilla.
qué maravilla. Porque además, qué bonito que, por ejemplo, puedas decir, quiero competir y nunca pierdo el gusto del juego. Pero a lo mejor él ni pensaba en competir, lo que tú dices, claro. ¿no? No importa Él si eres bueno o mal, él solo le gustaba la aventarse. experiencia, ¿no? Pero muchas veces en el deporte competitivo se olvida que es un juego y ya nada más se enfoca en, ay, tengo que ganar y el resultado y cómo me van a ver, ¿no? Y luego tú que estás bueno, conoces impresionante de deporte, qué bárbaro. Gracias, no, Javi, no solo de fútbol, qué bárbaro. Me estás impresionando. Gracias, Javi, pero bueno, gracias. que además conoces muchísimo de fútbol. Te aseguro que tú puedes distinguir cuáles de los jugadores no han perdido el gusto por el juego. Claro. Y que siguen dándose cuenta que no deja de ser un juego, aunque les paguen, aunque haya muchas cosas de por medio, y aquellos que ya se separaron de eso, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Sí, alguien que disfruta Claro, el deporte profesional, cuando juegas fútbol profesional, yo creo que, bueno, a ver, se divierte Messi, pero hay muchos que no nos divertimos. Sí, esa es o sea, cuando el deporte profesional, o sea, te divierte ir a entrenar, Ajá. tus compañeros y eso, pero ya el día de la competencia ya solo piensas en competir. Y sí se pierde. Ya no juegas fútbol como lo jugabas en el recreo. Sí, no. Porque a veces, cuando juegas contra un equipo que es mucho mejor, pues sabes que vas a correr 90 minutos para poder sacar un punto. 90 casi. minutos vas a correr. A lo mejor vas a tocar 3 pelotas en todo el partido. No te vas a divertir. No te vas a besar. El que la agarra para sacar de banda 4 veces la tocó mucho, güey. Si estás de este lado, si eres el Real Madrid, si eres el Barcelona, pues ya chingaste, ¿no? O sea, Eso claro, sí se divierte. Sí, eso sí se divierte. Hay que cambiar ese chip. Pero bueno, son diferentes situaciones. Claro. Pero lo que tú dices es verdad. Mira, yo agarré con la pandemia el tenis y soy bastante malo para el tenis. Pero soy muy aferrado, entonces sigo y pues algo he mejorado, ¿no? Claro. Por lo aferrado que soy. Pero en alguna ocasión, uno de los entrenadores me dice, los entrenadores con los que le pego, y eso me dice, es que eres muy aferrado, güey. Eres muy aferrado. Me dice, sí, pero no lo estás disfrutando, güey. Si vas a venir y por tu alta gama de esperanza competitiva, te la vas a pasar tan mal, me dice, ya no vengas, cabrón. El tenis es para venir y disfrutarlo. Suelta la tensión y la verdad es que qué gran sabiduría y cambiar ese chip para decir, puta, cabrón, es deporte, diviértete. Me apasiona porque sí me apasiona. Hoy me apasiona más que cualquier deporte. Qué ¿no? maravilla. Pero güey, fíjate. aliviánate, cabrón. Ahí estas palabras de este cuate, a mí nada más me gusta aventar, ¿no? Llegas, a mí nada más me gusta aventarme, y eso va a nivelar, ¿no? Va a ayudar a nivelar el... Claro. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo controlabas tú, ahora por ejemplo, como ya como papá, desprendiéndote del deporte y cómo ese deporte te ha hecho exitoso en otras etapas de la vida? Porque lo que haces es dar tu sabiduría, es hacerlo desde tu mejor versión, con quien convives, con algún socio, con la familia, con algún recuerdo, a los que les platicas de estas hazañas. ¿Cómo es el temple del nadador al padre o al hombre de familia? ¿En qué se diferencia? O dónde es donde tiemblan las piernas? Porque también se vale que tiemblen las piernas. Fíjate que es muy interesante y creo que un deportista tiene que hacer una reflexión para lograr entender lo que se lleva del deporte. Es como si, por ejemplo, tú fuiste construyendo un diamante y le das a un niño un diamante, a un niño pequeño le das un diamante y él no sabe qué es, no sabe su valor. Le tienes que explicar, ¿no? Que es una piedra preciosa, que tiene este valor y poco a poco puede valorarlo. Y tú como deportista es como si fueras construyendo diamantes y tienes luego que tú darte cuenta de lo que traes y cómo te van a servir para la vida. Pero como deportista desarrollas habilidades, desarrollas, por ejemplo, la capacidad de tener una visión y de tener un sueño y de saber que se vale y que para lograr cualquier cosa profesionalmente o de ámbito familiar, pues tienes que visualizar ese objetivo y tienes que hacer un plan, ¿no? Aprendes a planear y luego ejecutas, pero ejecutas
con una lógica de mejora continua. Entonces ejecutas. Buscando la excelencia. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué salió bien, qué salió mal, qué corrijo, ¿no? Y luego la otra es como que nunca lo logras nada solo, siempre es en equipo. Entonces, ¿quiénes son tus socios y aliados para lograr algo, ¿no? Y no darte por vencido. Como en el deporte, tú sabes que te tuviste que levantar 1000 veces, pues tú, para estar donde estás, te has tenido que levantar 1000 veces profesionalmente. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta que el deporte te dejó disciplina, dedicación y todos estos elementos que digo, los puedes llevar a otra cosa. Y dices, quiero lograr esto, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cómo voy a empezar? Y entonces ejecutas. Entonces creo que como deportista, y eso es una de las cosas a las que hoy me dedico, hoy doy cursos a deportistas que están en transición de carrera. Entonces ya están acabando su carrera como deportista, acabaron 4º lugar olímpico, y si no se dan a la tarea de decir, ok, ¿cuáles son los talentos únicos que el deporte me dejó, que van a ser aplicables en una empresa y que yo puedo poner en un currículum? Y que puedo decir por qué sé que tengo esas cualidades. Entonces, esas preguntas como, oye, ¿tú alguna vez tuviste que, no sé, que levantar dinero para poder ir a un viaje? Pues sí. ¿Qué habilidades desarrollaste ahí? Pues una visión empresarial, capacidad de administración, publicista. Ok, perfecto. Esas cosas se necesitan en el mundo laboral. Entonces, que no se queden simplemente ahí en la alberca o en el campo anecdótica, claro, sino que digas, oye, tengo estas 5 cualidades muy especiales. Y hay empresas, por ejemplo, esta que se llama Lee H. Harrison, ahorita me acuerdo de la empresa, pero sí, hizo un estudio de cuáles eran como los talentos únicos que desarrollaban los deportistas de alto rendimiento y que eran como apreciados dentro de la empresa, ¿no? Y entonces varios eran de eso, ¿no? Habilidades de comunicación, publicista, estratega. Tú como deportista tienes mentalidad estratégica. Y esa es necesaria en una campaña de publicidad para la empresa que trabajes, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Cómo te das cuenta de lo que te llevas, que luego te sirve como profesionista, como padre de familia. Y bueno, una de las cosas que yo hago es hoy ayudar a atletas a que hagan esa transición. Además, qué importante, qué interesante, porque la gran mayoría de los atletas que pusieron 18 años de su vida con la intención de lograr la élite, a lo mejor no lo lograron. Y entonces son desplazados de la sociedad porque no solamente no les dio tiempo de estudiar otra cosa, sino además fracasaron. Oye, y fíjate, hay una serie, si la pueden ver, que se llama The Weight of Gold, el peso del oro, de Michael Phelps, que está en HBO. Y son historias de 5 personas que tuvieron un proceso dificilísimo de transición entre ser deportistas. Por ejemplo, bueno, Phelps, el más condecorado olímpico de la historia, pero una de las que sale ahí es una chica que en el último obstáculo de los 100 con vallas, le pega, va en primero, va a ganar la medalla de oro, queda 4. Y acaba, o sea, hazte cuenta, completamente deprimida, verdaderamente con situación patológica, y desconocida, con 0 apoyo. Es muy difícil. Entonces, hoy se ha documentado mucho por parte del Comité Olímpico. Sí, porque el cereal o la cerveza o lo que sea, si ganabas la medalla, tenías contrato. Y si no, adiós. Sí, adiós. Imagínate, o sea, es una navaja de doble filo, ¿no? Caes de un lado o caes del otro y tu vida cambia. Y además completo. La adrenalina como deportista de alto rendimiento, no solamente el tema social económico, que es importantísimo, sino además lo que dejas de vivir en el día a día, cuando dejas de entrenar, cuando dejas de competir, te vuelves loco, vuelves loco. Literal. O sea, te vuelves loco. Literal, porque como deportista tienes un hiper enfoque y dejas de lado miles de cosas. Y de pronto dicen, bueno, ya pasaron los Juegos Olímpicos, quedaste 4º, 7º, o ganaste, o lo que haya sido. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Ahora cómo me estructuro? Si mi vida estaba completamente estructurada alrededor de mis entrenamientos, mi nutrición, mi esto, y ahora ¿qué hago con todo este tiempo libre? ¿Cómo transfiero esto? Los amigos te dicen, es que qué intenso eres, güey. Oye, son cartas, tranquilo, güey. No se trata de ganar, relájate, tranquilo. Güey, son cartas, güey. O sea, no, tranquilo, no. O sea, no. Ahora, esto yo pienso que en realidad se debe aplicar para muchos sectores, ¿eh? No nada más para el tema deportivo. ¿Qué pasa con el artista? También que participó quién sabe en cuántas novelas como protagonista. Pero se va haciendo grande, llegan las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones piensan diferente. Quieren otros modelos a seguir y entonces no nada más aplica para el tema deportivo. Yo creo que lo que haces, Javier, es algo muy interesante y que hay que seguirlo promocionando.
¿Cómo enfrentas eso? O sea, ¿cómo enfrentas la transición? Yo creo que va por ahí, ¿no? Y sabes que además identificar que es desafiante, porque antes ni siquiera se identificaba como tal, como si fuera muy natural. Sí. Ya acabé acá y ahora empieza por acá. Y lo que estás mencionando, que va más allá del deporte, es como la depresión posparto. Antes de que estuviera tipificada, pues cuántas mujeres no han de haber sufrido una incomprensión total, pero luego ya se entendió y entonces ya hay todo un sistema de apoyo alrededor. Y eso es lo que tiene que pasar. Cuando te involucras como con toda tu energía en un proyecto, pase lo que pase cuando termina el proyecto, vas a vivir un duelo, vas a vivir una complejidad. Si la entiendes y tienes el apoyo, vas a poder salir de ella mejor, ¿no? La gente que va a la guerra, ¿no? O sea, Bueno, mucha gente que va a la guerra, a lo mejor regresa condecorada, ¿no? O son generales y tienen otra manera de lidiar con eso, pero el soldado de trinchera, puta, se lo lleva a la fregada. O sea, yo te lo digo porque, por ejemplo, en el caso del deportista, el que a lo mejor se va con gloria, ¿no? De un día a otro termina de entrenar, pero bueno, viene un reconocimiento, viene otro reconocimiento, lo invitan a la televisión, lo invitan acá, la estructura económica es distinta, pero el que estuvo esos 18 años y de la noche a la mañana es, oye, si ya no voy a entrenar, ¿qué hago? Pues voy a pedir chamba, güey. Exacto. A ver, aquí, voy a tocar la puerta. A mí, por ejemplo, yo en mi retiro como futbolista de alto rendimiento, como futbolista profesional, que fue absolutamente limitada mi carrera como deportista, futbolista profesional, me afectó tanto que incluso la terapeuta con la que iba, una de Gestalt, a Jenny le mando un abrazo, me decía que oliera pasto. Pasto para... Y en algún momento, pasto, no, ninguna otra cosa, no era fumado, no, que también ahora ya son medicinales. Verde. Ahí sí, a mí lo mío era el chupe, yo la verdad el pasto y eso no, cabrón. O sea, hablamos como personas de sexo, como lo que somos, yo no tengo máscaras, güey. No, pero ¿sabes qué? Pero sí, me relajaba porque ese olor me recordaba mi infancia corriendo, los entrenamientos, o sea, terminas siendo un loco de la guerra cuando eres deportista de alto rendimiento y no encuentras otro lugar. Dices, ¿dónde compito? Oye, güey, tranquilo, nomás es saber sacar al perro, güey. No saber quién lo saca mejor. No, espérate, güey, tranquilo, cabrón, no mames. Tienes güey. Toda la razón. Yo todavía batallo conmigo para decir, a ver, bájale 3 rayitas. O sea, con tus hijos. Sí. Con tus hijos. Todo, la primera, te quedas con esa fijación, ¿no? Pero pero es bueno entenderlo porque te puedes regular, ¿no? Te vas a autorregular. A ver, platícame alguna con tus hijos. No, además, mira, por ejemplo, yo también una de las pláticas que doy hoy es para papás, justamente para que puedan decir, oye, es más importante que mi hijo se quede en el deporte y lo disfrute a que gane teniendo 10 años, ¿no? Sí. Y entonces estábamos en la carrera del colegio y ahí mi niña yo creo que tenía como 6 años, ¿no? Y entonces arrancan los... Y salió el deportista 40 olímpico. metros planos y me sale el deportista olímpico y yo, corre, Paula, corre. Y yo de repente me observo a mí mismo y digo, ok, que vaya a su ritmo, que lo disfrute la pobre. Que no va a comer hoy esa niña porque no ganó medalla. Pero fue así como un momento, un aha moment de decir, híjole, es muy fácil empezar a proyectar tu propia psicología y no darle el espacio a un niño, que es lo que yo en realidad hoy me siento más claro de eso. Claro. Y no, estando en el fútbol o en esto y es, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Te divertiste? ¿Y hoy qué te llevaste? ¿Y qué quieres cenar? Como dice Macarena Alexanderson, me encanta, que clavadista olímpica, ¿no? Del 88, del 92, perdón, tiene una plática preciosa para papás, que dice que la única pregunta que le debes de hacer a tus hijos después de su actividad deportiva del día es, ¿qué quieres cenar? O sea, que tu rol es ser su papá y acompañarlo. Y no, oye, pero ¿viste que fallaste? ¿Y qué pasó ahí cuando la tenías? ¿Y qué pasó? No, o sea. Es que hoy, además los papás que ven en todo momento ven, antes había que buscar un libro, o esperabas 4 años a las Olimpiadas, o a lo mejor un tipo como Hugo Sánchez o Maradona y veías un partido a la semana. Hoy es tanto lo que ven los papás de, oye, güey, pero si son millonarios los atletas, güey. Lo que gana Djokovic, lo que gana Phelps. Sí, espérate, güey, somos 7,000 millones de caros. Y en el tema del fútbol, lo ves, se vuelven locos. O sea,
Y todos tienen a Cristiano Ronaldo en casa. Sí. Todos, güey. Y entonces, ya comiste, ya hiciste, ya... No, o sea, y no es ya comiste, ya tomaste agua desde el papá al hijo, come y toma agua, hidrátate. No, es al atleta de 6 años que el niño no sabe si va a querer jugar fútbol, pero el papá ya decidió que va a ser futbolista. Entonces está cabrón eso también como... No, es impresionante esa locura, ¿no? Y los papás tenemos que ser muy sensibles a decir, oye, ¿qué estoy proyectando aquí? Mis propias frustraciones, el estatus, y quiero que mi hijo sea una estrellita más en mi ego, o quiero verdaderamente acompañarlo a que él o ella vaya descubriendo su vida poco a poco y que encuentre en el deporte un aliado para la vida. Y si después quiere ser deportista de alto rendimiento, padrísimo. Pero primero tiene que hacerse amigo del deporte. Un aliado para la vida, por el tema de la nutrición, por el tema de la salud, por el tema de que la vida te va a poner madrazos. Claro. Y el deporte sí te ayuda a salir de esos. Muchas veces porque te puedes encerrar en esos, o en otras ocasiones porque ese esfuerzo te hace un vencedor de ese día. Un vencedor de ese día. Dices, güey, me tengo que levantar, cabrón. O sea, así es. No es Rocky allá, es Rocky dentro de mí. Es o me levanto o nadie me va a levantar, cabrón. O sea... Qué bonita frase, un vencedor de ese día. ¿Y cómo vas construyendo pequeñas victorias cada día? Es que a mí me pasó, Javi. Yo sí tuve que ser un vencedor ese día para salir de mis adicciones. O sea, esa es la realidad, cabrón. Porque si no, a mí no me iba a sacar nadie, güey. Precioso. Sí. Está precioso. Qué maravilla. Y fíjate qué fortaleza da eso, ¿no? Qué lección y qué sabiduría. Porque en realidad sí vamos un día a la vez. Y si cada día lo haces que cuente, tu vida cuenta, claro. ¿no? Tengo un amigo que me dice, no, tú quieres que tu vida signifique algo, pues que signifique algo cada hora y cada día en lo sencillo, no solo cuando haces cosas grandes y maravillosas, sino que cuente cada día, ¿no? Qué plática, Javi, la verdad. Qué rico. Oye, queda abierto este espacio porque contigo me queda claro que hay muchas cosas que aprender, no solamente que platicar, que aprender, y queda abierto. Este es tu espacio, en algún otro momento, cualquier otra situación, vienes y nos das cátedra. Voy a leer este libro. ¿Dónde te pueden contactar, Javi? Que además acá, Sensei, Master, Mino, van a aparecer tus redes sociales, teléfono, lo que sea, donde te puedan contactar para las pláticas y demás cosas que estás haciendo, y que me queda claro que lo haces con mucha pasión y con mucho amor, que pareciera que es una frase muy trillada, pero... lo has vivido tú como deportista de alto rendimiento, lo has vivido como una persona que sufrió un tema familiar muy cabrón como lo de tu hermana, lo vives hoy como padre de familia, como esposo, o sea, en todos los rubros, hoy como conferencista, se antoja escucharte. ¿Qué le dirías a ese Javier Careaga? Ya no a todos los que te admiramos y los que tienen sus conferencias. ¿Qué le dirías a ese Javier Careaga que se echó su primer clavado a la alberca con 7 años, que a lo mejor la mamá lo llevó y dijo, cabrón, te metes, no, mamá, el agua está fría, ¿no? A ese Javier Careaga de 7 años que se echó su primer clavado en el club alemán, ¿qué le diría hoy Javier Careaga, hombre? Wow, qué planteamiento, JC. Lo que me vino a la mente es, le diría, va a valer la pena. Wow, lánzate. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Dios te bendiga, cabrón. Te quiero mucho. Yo a ti, JC. Gracias. Y mucho éxito. Gracias a todos los que nos prefieren en Jugada Maestra, por las enseñanzas del Sensei. Ya ves por qué le decimos el Sensei. Gracias sobre todo a ustedes que nos prefieren. Esto es Jugada Maestra. Señores, nos vamos con palmas en el corazón en esta ocasión con Javier Careaga. Qué rico, brother. A ti. Qué rico. Jugada Maestra. Más allá de los límites. Con Juan Carlos Gabriel de Anda. Desde el terreno de juego hasta los pasillos del arte. Noticias, entrevistas, política, entretenimiento y mucho más. Descubre la jugada maestra que nos une. Más allá de los límites. Jugada Maestra.